Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor que encontré en ti. Yo sé que todo el mal, manchas que en mí están, se terminarán por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Con mis ojos hoy quiero contemplar tu faz, conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad, cada día más, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Ven, Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor, gracia y amor. Buenas tardes, hermanas, Dios las bendiga. Vamos a continuar con el capítulo 20, el conflicto de los siglos, donde quedamos esta mañana, y a meditar sobre estos chascos que vivieron los discípulos y los que vivió los mileritas, los adventistas, en la época de Guillermo Miller, los cuales nos enseñan también nuestros chascos, ¿no?
personales, como también posiblemente los que vamos a vivir como iglesia del Señor. ¿Ok? Veíamos que brevemente, capítulo 20, el conflicto de los siglos, un capítulo que explica el por qué ocurren los chascos, por qué Dios permite los chascos. Nos enseña ese aspecto que tal vez nos parece un poco difícil de asumir, de que Dios permita que su pueblo se chasquee, ¿no? Si lo vemos desde ese punto de vista del corazón carnal, pues nos choca un poco. Sin embargo, Dios tiene sus propósitos elevados. Y vimos que los chascos nunca van a derribar a un hijo de Dios. Todo lo contrario. Después del chasco lo van a fortalecer. No he visto ningún chasco de Dios en los cuales sus siervos no hayan salido refinados, purificados, lavados, victoriosos. Y eso le pasó a Guillermo Miller después de 3200 prédicas en su vida de ministerio que el Señor le puso a hacer. Y vivió dos chascos, uno para la primavera de 1844 y uno para el otoño de 1844, cuando todos los periódicos anunciaban el fin del mundo. Los periódicos cristianos, muchos se contagiaron también, hasta periódicos seculares también lo anunciaron. Eso fue un suceso muy importante en la historia de la iglesia de Filadelfia, que es la generación de esa época. Y así como hemos visto en la película, ellos salieron a recibir al Señor Jesús en las nubes. Pero vemos que William Miller dice, ya he sido chasqueado 2 veces, pero todavía no estoy abatido ni desanimado. Dios ha estado conmigo en espíritu y me ha consolado. Qué hermosas palabras. Dice, ahora tengo muchas más pruebas de que creo en la palabra de Dios. Mi mente está perfectamente tranquila y mi esperanza en la venida de Cristo es tan fuerte como siempre. O sea, eso no cambió. Los chascos no acaban con la fe, todo lo contrario, la fortalecen. ¿M? Entonces, a veces se permiten los chascos por eso. Dios tiene un propósito. Y entonces este capítulo 20 del conflicto de los siglos explica el por qué suceden los chascos. Y hablábamos esta mañana que el primer factor es porque Dios tiene un propósito elevado que nadie puede comprender. A nosotros se nos revelan cosas, pero la verdad no sabemos, dice acá, ni siquiera los profetas que más privilegios se les dieron, más luz se les dio, llegaron a comprender el alcance de lo que le revelaba el Señor Jesús. Entonces veíamos que cada hombre recibe cierta medida de luz. Dios reparte una medida de luz a cada uno y un papel para desempeñar. Qué importante es que le preguntemos a Jesús cuál es nuestro papel y que sobre la luz que tengamos podamos prepararnos para recibir más luz. Además, dice, ni siquiera los profetas comprendieron del todo el alcance de las revelaciones que le fueron concedidas. Y veamos un patrón de cómo trabaja Dios. Dios le da a un profeta, que está por aquí, Dios le da, aquí mismo, a un profeta, y está justificado también por la Biblia, le da un mensaje que él no comprende del todo, sino que es para el futuro también. O sea, él sirve a sus hermanos del futuro, ¿sí? Como Daniel recibió profecías que no se iban a cumplir en su tiempo y esas profecías servían para sus hermanos del futuro. ¿M? Entonces no comprendió todo el significado, lo irían a comprender en el futuro. Por eso el Señor dice, esto es para muchos días. Después llega la época de la venida de Cristo, la primera venida de Cristo. Dios levanta un profeta llamado Juan el Bautista para preparar el camino del Señor. Y Juan el Bautista, ¿de dónde toma? ¿De dónde toma para su mensaje? Toma las profecías de Daniel, porque él estudió eso para saber que ya era el tiempo del Mesías y descubrir su papel.
Entonces, cuando él estudia la profecía de las 70 semanas, que la vimos esta mañana, la recordamos, él estudia estas profecías que 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe, dice, ya es el tiempo. Entonces, o estamos cerca del tiempo, más bien la época de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, Juan el Bautista enfoca, es su ministerio, su papel que desempeñar es preparar el camino para el Mesías. Entonces, el que estudia, pues la profecía de Daniel, para saber en qué época está parado. Entonces, él cuando la estudia se da cuenta que el tiempo ya está cerca y que Dios lo elige para una misión. ¿Cómo funciona? Daniel entendió qué iba a pasar allá al final de las 69 semanas. No, a cabalidad no lo entendió. Sabía que venía un Mesías, pero pues él no lo vivió. ¿Quién lo viene a utilizar esa información? Juan el Bautista. Y así entonces llega el Señor Jesús, él muere, asciende a los cielos y luego le toca a Juan el Evangelista escribir el Apocalipsis. ¿Entendió Juan el Evangelista todo lo que se le reveló en Apocalipsis? Él entendió las 6, 7 trompetas, los 7 sellos, él supo todo eso. No, no era para su tiempo, él entendió una parte, o sea, la vivió cumplimiento de una partecita del Imperio Romano donde él estaba, pero no vio todo lo que venía, ni el papado, ni todo eso. Él sabía que venía eso, pero no lo vivió. No lo comprendió del todo, como dice acá. ¿Ya? ¿Quiénes se van a alimentar de eso? Que escribió Juan el Revelador en Apocalipsis. Los hermanos del futuro, las generaciones que vienen. Entonces, por allá en el siglo XVI se levanta Lutero, Zwinglio y todos los reformadores que estudian pues todo lo que escribieron los apóstoles, Pedro, Juan y también lo de Apocalipsis ya empezaron a verlo, pero en el momento se necesitaba lo de la justificación por la fe, entonces puro evangelismo de los apóstoles. Entonces Pablo y todo lo que escribieron ellos era también para el futuro. Entonces los reformadores del siglo XVI recogen toda esa información. Y aún los reformadores del siglo XVI no comprendieron todo, no se les dio toda la luz. Luego llegan los mileritas. ¿Qué hacen los mileritas? Pues cogen todo lo demás, desde Daniel hasta el delante, desde Génesis hasta adelante, cogen todo. ¿Qué hizo Guillermo Miller? ¿Qué lo puso a hacer el Señor? Estudiar toda la Biblia, desde el Génesis. ¿Ven? Él recopila todo otra vez. Guillermo Miller entendió todo lo que se le reveló, o sea, él llegó a comprenderlo. No, tuvo un chasco porque se equivocó en el evento de los 2300 tardes y mañanas. El tiempo estaba correcto, la fecha, todo, pero el evento se equivocó. Y él humildemente reconoce su efecto, ya lo vimos esta mañana, su error. Lo reconoce, dice, me equivoqué, no vino el Señor Jesús en este tiempo, pero yo siento que el Señor está cerca, sigue diciendo. Y es que era así, el Señor estaba cerca. No es que iba a llegar en 1844, pero estaba cerca, eran los años posteriores, pocos años posteriores. Y entonces Guillermo Miller, el Señor lo llama al descanso. Luego aparece la generación de los adventistas, Elena de White, todos, Joseph Bates. ¿Qué hacen ellos? Pues recogen lo de los mileritas, no lo desechan. Todo lo que aprendieron los mileritas, que el Señor les reveló, Josiah Leach, Samuel Snow, todo eso lo recogen. La hermana White escribe El conflicto de los siglos recogiendo toda esa luz. Y luego el Señor les da nueva luz, la amplía a los adventistas. Aparece el tema del santuario, empieza el tema de la reforma pro salud, el tema de la educación, todo eso se lo da el Señor a nuestro pueblo. Y luego llega esta generación y nos atrevemos a decir que es que ya todo está revelado. Después de ver todo este recorrido, la última generación, la que, mejor dicho, se le va a dar todo lo que no se le dio a los demás, lo que falta, nos atrevemos a decir que no, que ya todo está revelado en la Biblia, espíritu, profecía, ya no hay nada más que estudiar.
No hay nada más que el Señor vaya a revelar. Pues déjeme decirle que no es la forma como el Señor trabaja. Aquí está escrito, ¿sí? Entonces, los mismos profetas, que fueron los que más fueron favorecidos con revelaciones, ni siquiera ellos comprendieron del todo, estaban trabajando para el futuro. Y aquí es cuando viene el chasco que la hermana White va a escribir de los apóstoles. ¿Por qué? Los apóstoles fueron educados con una tendencia nacionalista de su Estado de Israel. Ellos estaban subyugados por los romanos y fueron enseñados de que Israel llegaría a ser un reino próspero terrenal, un imperio terrenal. Imagínense eso. Ellos tomaron la luz de Daniel, pero no la tomaron completa. Entonces la hermana White explica como segundo punto por qué suceden los chascos. Y el segundo punto es porque estamos cegados. Así lo dice ella. Enceguecidos por las tradiciones. A ver, busco esa diapositiva exactamente. Cegados o enceguecidos. Ahora me perdió. Bueno, vimos esta mañana. Aquí está, ya, gracias al Señor. Miren, es cierto que la inteligencia de los hombres no es capaz de penetrar en los consejos del Eterno, como leímos esta mañana, ni de comprender enteramente el modo en que se cumplen sus designios. El hecho de que le resulten tan vagos los mensajes del cielo se debe con frecuencia a algún error o descuido de su parte. Mira, ahí está el segundo punto de por qué suceden los chascos. A menudo la mente de la gente y hasta de los siervos de Dios está tan cegada por las opiniones humanas, las tradiciones y las falsas enseñanzas de los hombres, que solo son capaces de captar parcialmente las grandes cosas que Dios ha revelado en su palabra. Aquí viene lo que le pasó a los discípulos de Cristo y lo que nos pasa a nosotros. Así les pasó a los discípulos de Cristo cuando el mismo Señor estaba con ellos en persona. Su espíritu estaba dominado por la creencia popular de que el Mesías sería un príncipe terrenal. ¿Sí notan? Ellos fueron creados desde pequeñitos con esa idea y claro, cuando uno le meten esa idea desde pequeñito, pues imagínense, entonces uno no concibe otra cosa, uno piensa que eso es lo correcto. Entonces por eso ellos pensaban que Cristo iba a venir a poner un trono, acá el trono de David, literal, a seguir el reino terrenal de Israel, pero se llevaron un chasco. ¿Ven? Ellos predicaron ese mensaje y todo esto. Y su mensaje se basaba en Daniel 9:25, acá en la profecía de las 70 semanas, pero no, su mente estaba tan enceguecida por estas enseñanzas de los hombres que no vieron acá que claramente en Daniel 9:25 dice que el Mesías sería muerto. Así lo dice, acá lo dice, claro, el Mesías tenía que morir. Ellos no estaba como velados sus ojos, como nos pasa a nosotros, por eso a veces no comprendemos las cosas. Dice acá, desde su más tierna edad, la esperanza de su corazón se había cifrado en la gloria de un futuro imperio terrenal. Vamos a ser liberados de los romanos. Dios va a establecer un reino acá con el de la casa de David, un rey terrenal. Pensaban que ese era el Mesías. En cómo se distorsionan las ideas a través del tiempo y nosotros caemos en ese error muchas veces. Por eso nos chasqueamos, dice la hermana White. Y veíamos que ellos cumplieron su deber, digamos lo que se les encomendó, presentando a la nación judía del llamamiento misericordioso. Y cuando en el mismo momento, mire, que esperaban ver a su señor ascender al trono de David, le vieron arrestado como un malhechor, azotado, escarnecido y condenado, elevado en la cruz del Calvario. Claro, eso les derrumbó todos los castillitos de arena que armaron en su mente, que también nosotros nos pasa. Sintieron desesperación y angustia. Ellos sabían que ese era el Mesías, pero ¿por qué muere el Mesías? ¿Por qué? Decían ellos. ¿Por qué tuvo que morir? No entendemos. Si se supone que se iba a establecer el trono de David. No sabían que su reino era un reino
espiritual. Y ahorita la hermana Juárez va a empezar a explicar cuál es ese reino del cual él hablaba tanto el Señor Jesús. Hoy se ha acercado el reino de Dios a vosotros. Eso está en Marcos, mire, aquí están. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, decía nuestro Señor Jesús, el de Daniel 9:25. Y el reino de Dios se ha acercado. Mire, ahora vamos a ver qué es el reino de Dios. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Poned vuestra confianza, dice la nota del mar. Poned vuestra confianza en el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, las noticias que les tengo, dice el Señor Jesús. Entonces, vamos a ver en qué consiste ese reino y por qué los discípulos se equivocaron. También fueron chasqueados. Entonces, así como se chasqueó los discípulos, también se chasquearon los mileritas, los adventistas mileritas. ¿Listo? Y probable así el pueblo de Dios en esta generación se va a chasquear por nuestra condición. Que pensamos que una cosa iba a ser así y resulta que no. Fue de otra forma. Dice, los discípulos seguían aferrándose a su amado maestro con afecto indisoluble. Sin embargo, sus espíritus estaban envueltos en la incertidumbre y la duda. En su angustia no recordaron las palabras de Cristo que aludían a sus padecimientos y a su muerte. Si Jesús de Nazaret hubiese sido el verdadero Mesías, habríanse visto ellos sumidos así en el dolor y el desengaño. Tal era la pregunta que les atormentaba el alma mientras el Salvador descansaba en el sepulcro durante las horas desesperanzadas de aquel sábado que en medio entre su muerte y su resurrección. El sábado que me dio, sí. Entonces, bueno, aquí ya nos aclara que fue un sábado, ¿no? Que el Señor descansó en la tumba, pero ese sábado fue muy duro para los apóstoles. Dolor y desengaño, chasco, desilusión, todo eso vivieron. Dolor y desengaño. Y la pregunta era si ese Jesús que murió era el verdadero Mesías, ¿por qué estamos así de chasqueados? Esa era la pregunta que les atormentaba el alma. ¿Qué pasó? No entendemos. Increíble eso. Claro, fue un sábado muy difícil, pero el sábado es el día en que Dios nos santifica. A veces los sábados, la forma de santificar del Señor es esa. Hay sábados que vamos a estar así en dolor, en chasco, como que sentimos que se nos acaban las fuerzas, pero para eso es el sábado, para eso es el día del Señor. Y sí, es delicia y santo es Jehová, pero cuando estamos a cuentas con el Señor y cuando, bueno, alcancemos, es que yo pienso que esa palabra todavía no se ha cumplido en nuestras vidas totalmente por causa de nuestro pecado. Y aunque el sábado es delicia y santo Jehová, lo será aún más cuando estemos liberados de tanto pecado que hay en nuestra vida. Entonces, hay sábados que vamos a estar así. A mí me ha pasado mucho. Sábados difíciles, hermanos. Entonces, no se le haga extraño. Pero ese sábado era un momento de confrontación consigo mismos. Yo creo que todo el día estuvieron pensando en cada cosa que hacían con Jesús. Y como estaban en angustia, uno cuando está en angustia no recuerda las palabras de Cristo. Miren qué impresionante esto. Jesucristo ya les había dicho que iba a morir. ¿Cuántas veces no les dijo, hermanos? Pero es que uno queda enceguecido, ¿verdad? Cuando uno pone por delante sus expectativas, esas expectativas lo enceguecen a uno. Son expectativas mundanas realmente. Y no se le olvida las palabras de Cristo cuando uno está en angustia. Eso lo vivieron estos discípulos en sábado. Claro, ellos no fueron, pero no fueron dejados solos. Eso es lo más lindo. Aunque el tétrico dolor dominaba a estos discípulos de Jesús, no por eso fueron abandonados. El profeta dice,
Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Él me sacará a luz, veré su justicia. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios había dicho, para el recto se levanta luz en medio de tinieblas, y conduciré a los ciegos por un camino que no conocen. Por senderos que no han conocido los guiaré. Tornaré tinieblas en luz delante de ellos, y los caminos torcidos en vías rectas. Estas son mis promesas, las he cumplido y no las he dejado sin efecto. Miqueas, Salmos, Isaías. Hermanos, estas son las palabras que necesitamos cuando estemos en angustia, miren. Tomen nota de estas promesas, Miqueas 7, 8, 9, Salmo 139, 12, 112, 4, Isaías 42, 16. Qué maravilla. Y dice el Señor, estas son mis promesas, las he cumplido y no las he dejado sin efecto. Qué maravilla. Aunque estemos en tinieblas, en momentos difíciles, el Señor nos sacará a la luz. Por eso este capítulo se llama Luz a través de las tinieblas. Cuando estamos en angustia, en chasco, sentimos tinieblas, sentimos porque no entendemos. Y eso nos provoca cierta angustia, incertidumbre en el corazón. Pero miren este tan hermoso. Para el recto ya lo hemos estudiado en la Biblia, que significa el sincero, el puro de corazón. Esto no significa el que ya no comete pecado. Recuerden, esto no significa el que ya es perfecto, el que no comete pecado. No. Esto significa el que es honesto de corazón con el Señor. Dice acá, para el recto se levanta luz en medio de las tinieblas. Importa lo duro que esté la situación, ahí va a haber luz en medio de esas tinieblas. Mire, el Señor va a conducir a los ciegos. Nosotros a veces somos ciegos porque nos han enceguecido y nos hemos enceguecido con las costumbres del mundo, con la educación que hemos recibido. Bueno, muchos factores, nuestros mismos padres y todo esto. Pero Él nos va a conducir por un camino que no conocemos. Dice acá, senderos que no han conocido los guiaré y tornaré las tinieblas en luz delante de ellos y esos caminos torcidos en vías rectas. Qué maravilla esa promesa está de Isaías 42, 16. Pero ¿para qué? Para el recto. No por el simple hecho de yo decir que soy del pueblo de Dios, entonces esas promesas son para mí. No, mire, ahí dice para el recto. Pero tan importante ser honestos con el Señor. Eso ser recto, puro de corazón. No disimular, no encubrir las cosas a Jesús, no maquillarlas, no embellecerlas, no, tal cual como son. Eso es el recto de corazón. Y para él son estas promesas. Por eso vimos a Guillermo Miller que decía, yo pues no estoy abatido, sí, estoy chasqueado. Ya 2 veces me he chasqueado. Pero aquí estoy y creo que el Señor viene, está cerca. Esa convicción no se apartó ni un segundo. Lo mismo le pasaría a los discípulos. Aunque tenían muchas dudas, decían, pero es que este hombre, yo creo que se acordaban de las palabras, de la forma de ser tan preciosa del Señor, ese carácter, y decían, no, tiene que ser el Mesías, imposible que no, o sea, no ha habido hombre alguno como él. Para Lucy, sigamos. Lo que los discípulos habían anunciado en nombre de su Señor era exacto en todo sentido, y los acontecimientos predichos estaban realizándose en ese mismo momento. Se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Había sido el mensaje de ellos. Transcurrido el tiempo, las 69 semanas del capítulo 9 de Daniel, que debían extenderse hasta el Mesías, el ungido. Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán. Y el reino de Dios, que habían declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. Este reino no era un imperio terrenal, como se les había enseñado a creer. No era tampoco el reino venidero e inmortal, que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos del Altísimo.
ese reino eterno en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. Daniel 7:27. Entonces ese reino no es terrenal. Muchos hoy en día creen eso, que en Israel va a llegar el Mesías y se va a sentar allí como rey. O sea, eso es una mentira vieja ya. Pero todas la siguen creyendo, tristemente. Cuando Dios dice, cuando el Señor Jesús dice que establecería un reino, repetidas profecías, pues no se refiere a un reino terrenal, tampoco el reino venidero. El de la Nueva Jerusalén, dice acá, no es ese tampoco. Ahorita vamos a ver qué dice ella, cuál es ese reino. ¿Listo? Pero no es ninguno de esos. Recuerden la profecía de las 70 semanas, ¿sí? Ahí lo está diciendo, que cuando el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios, son las 69 semanas de Daniel 9. ¿Ok? No, no, es porque estoy ocupada en eso, vea, vea, en esto, vea. Se, Estoy se le, ocupada en eso. No se le vamos a abrió, hacer se le nada. abrió el micrófono, Está hermana. bien. Bueno, entonces, estas 69 semanas, las 7 más 62, 69, eran las del tiempo que el Señor se refería. Y los discípulos estaban anunciando esto, ¿ok? Era la predicación de ese momento, cuando el Señor los manda a predicar, a curar enfermos, les da poder para sanar enfermos, liberar a personas de demonios, cuando envía esa comisión de los 70 y de los 12, eso estaba implícito este mensaje del tiempo, que ya llegó el Mesías. ¿Ven? Hermana Jessie. Dice, la expresión reino de Dios, tal cual la emplea la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como el de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos, después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas. El apóstol dice, lleguémonos, pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Hebreos 4:16. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de la gracia divina en los corazones de los hombres. Ahí es donde sale el reino de la gracia y el reino de la gloria. Eso. Eso es lo que el Señor Jesús quería decir con el reino de Dios se ha acercado. En primera instancia, el reino de la gracia, o sea, era un reino espiritual. Reino de la gracia, ¿por qué? Pues porque al venir el Señor Jesús ya nos iba a dar la gracia, que es un poder para vencer el pecado, ¿sí? Acuérdense que gracia son dos cosas, gracia para vencer, gracia para, se me olvidó el otro, está por ahí la hermana Alcira que me acuerde. Gracia para vencer y hay otra gracia, o si alguien se acuerda, por favor participe. ¿Perdonadora? Creo que Perdonadora, la de sí. victoria, la gracia perdonadora Mm, y la gracia victoriosa, es la que yo he sí, escuchado, creo que sí, sí, la hay dos. perdonadora. Claro, entonces cuando el Señor Jesús viene, pues establece ese reino, es un reino, tiene un trono. Mire, tiene un trono, dice todo trono, pues tiene un reino, sino para que hable el Señor de trono. Mira, ahí está el trono de David, ¿sí? La existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. Por eso se habla de esa forma, porque sí es como un trono, porque es un trono. El Señor Jesús ahorita en este momento en el cielo está en un trono, hay un trono allí. Y ese trono es donde nos administra de su gracia y nos da de su gracia. Cuando nosotros decimos, Señor, dame de tu gracia que estoy pidiendo, poder. Así se llama en la Biblia ese poder, gracia, así se llama. Es gratuita, sí, por eso se llama gracia. No tenemos que hacer nada de nuestra parte para obtenerla. O sea, obras me refiero. Hermana Jess tiene una pregunta, un comentario. Sí, la hermana Alcira confirmó que es gracia perdonadora y gracia para vencer. Eso, ok. Gracias, hermano. Gracias, Elcira. Entonces son las dos gracias, ¿sí? Entonces, esa expresión reino de Dios no es un reino terrenal, literal, acá en la tierra, no.
es un reino espiritual. También significa el de la gloria, ¿ok? Ya la hermana Juay va a hablar de eso, ¿listo? El siguiente entonces, hermana Carolina, por favor. Dice, asimismo el trono de la gloria representa el reino de la gloria. Y es a este reino al que se refería el Salvador en las palabras: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre su trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las gentes. Mateo 25, 31, 32. Este reino está aún por venir. No quedará establecido sino en el segundo advenimiento de Cristo. Ahí está. Entonces, hay dos tronos, por así decirlo, ¿sí? Trono de la gracia y trono de la gloria. Venga, subrayamos el trono de la gracia, mire. Trono de la gracia, Hebreos 4:16, ahí está. Primer trono. Y ese trono involucra un reino, el reino de la gracia, es el que estamos viviendo hoy día, ¿ok? Y el segundo trono es el trono de la gloria, ese viene en el segundo advenimiento. Eso es lo que se llama el reino de la gloria cuando el Señor Jesús establezca su reino con los santos. Ese sí es el de la Nueva Jerusalén, ¿ok? El reino de la gloria. Espero que haya quedado claro esta enseñanza tan maravillosa. Yo no lo tenía así de claro cuando leí este capítulo. Gracias al Señor. No sé si tengan alguna pregunta. No, solo la hermana Viviana saluda, dice buenas tardes, hermano Tommy, que no había saludado. Entonces, Gracias, hermana. Dios la bendiga. Bienvenida. Entonces, si notan, ¿cuántos tronos hay? Yo sí tengo una pregunta, como Claro, para, adelante. como para que quede claro. El trono de la gracia es el ejemplo que Cristo nos dio y, ¿cómo decirlo? Como el ejemplo que nos da para que nosotros tengamos esa gracia de poder ser perfectos en Él. Y a partir de eso es el trono de la gloria cuando Él venga. Sí. El primero que dices que es como el ejemplo, no solo el ejemplo, sino el poder que Él nos está dispuesto a darnos. Un poder que hemos perdido porque Adán perdió su poder de voluntad, dice el camino a Cristo. Por eso a veces nosotros no tenemos voluntad para dejar algo, ¿sí? Nos domina, nos llama mucho la atención, aunque no lo practiquemos, nos llama la atención, entonces es como si lo hiciéramos. Ahí todavía no estamos libertados, necesitamos un poder. Ese es el poder para vencer, que se llama gracia para vencer. ¿Listo? Ese poder se llama en la Biblia gracia. También la perdonadora, que tiene que ver con eso. Claro, el Señor desea perdonarnos, pero ¿cuándo nos perdona? Cuando viene el arrepentimiento genuino. ¿Quién da el arrepentimiento genuino? El Señor Jesús también lo da, a través del Espíritu Santo lo da. Cuando experimentamos ese perdón, que se nos gemimos, lloramos, sentimos quebrantamiento de corazón, vemos el pecado de nosotros inmundo, lo confesamos por primera vez de una forma genuina por medio del Espíritu Santo, sentimos alivio del corazón. Esa es la gracia perdonadora. ¿Listo? Y eso ese es un ministerio, es un reino, realmente es un reino, porque tiene un rey. ¿Quién es el rey? Jesús. Y ese reino, ¿quiénes lo componen? ¿Quiénes son sus hijos? Pues nosotros. Es un trono de la gracia porque Jesús está repartiendo gracia a todo que se someta a su voluntad y que anhele servir al Señor, que ame al Señor. Es un reino espiritual. Todo reino tiene un trono, un rey y súbditos, ¿sí o no? Y el pueblo de ese reino. Imagínese un reino como los que imita Satanás aquí, terrenal, un reino. Tiene un trono, un rey, unos súbditos empleados del rey y unos
y los del pueblo que componen ese reino. Es lo mismo. En este caso es un trono que queda en los cielos, en el santuario. ¿Quién está sentado allá? El Padre, a la derecha está el Hijo. Están trabajando, no están allá sin hacer nada. Están repartiendo gracia a quienes, a su pueblo, a nosotros. ¿Quiénes son sus súbditos? Los ángeles. Les sirven, les sirven a ellos, a los propósitos. ¿Sí se entiende mejor? Quedaron carito. Sí, yo iba, bueno, también es ay, me olvidó ahora. El trono de la gloria también se puede, eh, ¿qué? Como está, bueno, lo dice acá en Apocalipsis 18:1, que dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, porque es que él resplandece y su gloria ahí también quiere decir su carácter. Por eso nosotros debemos resplandecer con ese carácter, debemos llegar a eso. Amén. Sí, Señora. entonces pues también hace referencia a eso. Por eso dice que el trono de la gloria es cuando el Señor venga por segunda vez, porque nos va a Así es. alumbrar con su gloria, con su carácter. Sí, ¿Ya? señora. Ahí es, exactamente. Pero entonces ese es posterior, es en el segundo advenimiento. Y no solo, o sea, él va a alumbrar toda la tierra. Lo que pasa es que, pero sus hijos también van a alumbrar, ¿sabían? Los Sí, 144,000. sí, van a Claro, alumbrar porque precisamente en el Apocalipsis 18 habla del cuarto ángel que es el Señor. Y él, como nosotros ya, o pues los 144,000 ya habrán tenido ese carácter de Dios, pues ellos van a alumbrar también. claro. Claro. Entonces el reino de la Como gloria. Moisés. Eso. Moisés, por eso. Ujú, Sí, la gloria de física y Jesús. espiritual, pero primero espiritualmente y luego físico. O sea, si eso se va a manifestar en una luz física, porque la hermana Joel lo vio en un sueño, que le alumbraban el rostro físicamente a los 144,000, igual que Moisés, eso es verdad. Entonces sí. Claro, Entonces, y espiritualmente, por decirlo así, también seremos ahí sí una luz para el mundo, ¿no? cuando proyectemos la luz de Cristo, Proyectarla a Jesús. seremos Ujú. sí, como proyectores, ¿no? De esa luz. Ese es el reino de la gloria, ese todavía no ha venido. Todavía no. Estamos en el reino de la gracia. ¿Ok? Entonces, reino de Dios envuelve esos dos reinos. Son dos fases de tiempo diferentes. En este momento estamos en el reino de la gracia. Jesús está dando gracia a su pueblo. Gracia para vencer y gracia perdonadora. Lo ¿Listo? que está haciendo Cristo en el santuario, ¿cierto? Eso, Sí, lo eso. está haciendo. Claro, y nosotros nuestro deber es ponernos a cuentas con Él para recibir esa gracia. Si no, no podemos recibirla. ¿Ya? Entonces, por eso, como el Señor Jesús está repartiendo gracia a todo aquel que se acerca a Él confiadamente, pues, hermanos, aprovechemos este tiempo porque va a haber un momento en el cual Él salga del santuario y ya se acabó la oportunidad, ya no más. Entonces, esa es la expresión reino de Dios, ese reino de la gracia. Ahí les tengo una pregunta. ¿Cuándo empezó ese reino de la gracia? Cuando el Señor subió a los cielos después de que resucitó, No, ¿no? empezó antes. Mm. ¿En cuándo empieza ese reino de la gracia? Pensemos. Cuando vino a este mundo, cuando nació, Casi. Más adelantico. Lo Cuando vimos se esta bautizó, mañana. Sí, sí. Ahí ¿Cuándo empieza el qué? reino de la gracia, cuando se bautizó. Sí, sí. Prácticamente ahí empieza porque mira, ahí dice. Después que Juan había sido encarcelado, después del desierto, de la tentación y después de que él había sido bautizado,
Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Ya empezó ahí, empezó el reino de Dios con la primera fase, que es el reino de la gracia. Eso es lo que Por está. decirlo así, después de bautizarse, yo creo que es más que todo después del desierto, porque ahí tuvo la victoria, ¿no? Sí, eso es lo que todavía ahí estamos como estudiando, ¿no? Puede ser, pero ahí cerquita, entre Mm, el bautismo y el desierto, la tentación empieza. No, yo diría que sí desde el bautismo, porque él al irse al desierto ya empieza su trabajo. Su primer trabajo es vencer donde Adán perdió. ¿Se notan? Es un trabajo, es un ministerio, eso es enfrentarse con el mismo Satanás. Entonces, era lo primero que había que hacer. Ahí se inaugura con su bautismo el reino de la gracia. Y a través del desierto, de la tentación, cuando él vence a Satanás, ya tiene el derecho a dar gracia, poder a los hombres, porque si no, no hubiese podido dar poder a los hombres para vencer y para perdonar, no hubiese podido, digamos, sí, porque tenía que vencer donde Adán perdió su poder. Si notan cómo se conecta todo, todo tiene un orden. Entonces, por eso el Señor empleaba ese término, ya empezó el reino de Dios. Entonces, todos creían que es que Jesús iba ya a sacar a los romanos, iba a formar un ejército, iba a sentarse en un trono terrenal, no, y nunca sucedió. No se entendió cuál es el reino de Dios. Y el sol de hoy nos cuesta entenderlo, ¿sí? Entonces, el reino de la gracia comienza desde el bautismo del Señor Jesús. Si el Señor nos corrige, sobre ese tiempo corregimos, pero por lo menos es ahí, basados en Marcos 1:15, ¿ok? Que es la primera vez que el Señor dice, el reino de Dios se ha acercado. Miren que Él dice en pasado, ya se ha acercado, ya empezó el reino de Dios. ¿Ven? Listo, esa es la primera fase. Y la segunda fase es cuando Él venga por segunda vez, ya no se necesita gracia, entonces ya cambia de trono, digámoslo así, porque ya todo caso quedó cerrado y decidido para siempre. Entonces comienza el trono de la gloria, el reino de la gloria. Segunda fase del reino de Dios. ¿Listo? El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza humana. Mire, ahí nos está diciendo. Nos Este equivocamos. reino, ah, Ahí nos equivocamos, mire. sí, este reino existía entonces en el designio de Dios y por su promesa. Mediante la fe los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Aún después de haber iniciado su misión terrenal, el Salvador, cansado de la obstinación e ingratitud de los hombres, habría podido retroceder ante el sacrificio del Calvario. En Getsemaní la copa del dolor le tembló en la mano. Aún entonces hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Salvador hubo rendido la vida y exclamado en su último aliento, consumado es, entonces el cumplimiento del plan de redención quedó asegurado. La promesa de salvación hecha a la pareja culpable en el Edén quedó ratificada. El reino de la gracia, que hasta entonces existiera por la promesa de Dios, quedó establecido. Ya. Miren esto que es. Entonces no es así, no es así como lo dijimos, o sea, sí en una parte, pero no en otra. Miren. El reino de la gracia fue instituido cuando el hombre cae. Vamos acá a subrayar. En la caída del hombre, después de la caída del hombre, claro, porque si no ellos no hubieran recibido gracia. Si notan, Adán y Eva no hubieran recibido gracia. O sea, para poder perdonador y poder para vencer. No hubieran recibido el arrepentimiento genuino. A ellos se les dio, o si no, no hubieran sido perdonados. ¿Ven? Ahí comienza el reino de la gracia, pero es instituido apenas. Es como cuando, a ver,
ahorita trato de dar un ejemplo para que lo entendamos. Y luego, cuando el Señor Jesús en la muerte es establecido, dos fases, uno cuando es instituido y otro es cuando es establecido. Cuando fue instituido era por promesa, acá lo dice al final. Hasta entonces existía por promesa, se les promete tal cosa. Pero con la muerte de Cristo queda establecido. ¿Listo? Son dos fases diferentes de ese reino de la gracia. Además, cuando el Señor dice que el reino de Dios, acá el Señor Jesús no dijo, el reino de Dios, va a subrayar esto, el reino de Dios ha comenzado. No, ahí no me equivoqué. Mire, ¿por qué? Porque el Señor no dijo, el reino de Dios ha comenzado, ¿no? Él dijo, se ha acercado. Es diferente. Si notan la diferencia, entonces, es que no le toca con lupa mirar cada palabrita. Es que el Señor Jesús no dijo el reino de Dios ha comenzado, no, se ha acercado. O sea, Jesús ha venido, que quien es el rey de ese reino de gracia, el reino de Dios, ha llegado a la tierra, ha empezado el ministerio del Señor. Por eso Él dice se ha acercado. ¿Ok? Esa es la O sea, expresión que usa el Señor. él era el reino. Él mismo ahí lo dice. El reino de Dios se ha acercado. Claro, porque Él es el rey de ese reino. Claro. El comandante, ese rey, el diseñador junto con el padre de ese plan. Dice, se ha acercado, pero no ha comenzado porque ya había comenzado desde Adán. ¿Sí notan? Hermana Jessie tiene algún comentario. Sí, es que me hizo acordar esa gracia perdonadora, ¿no? Tratándola de entender en la antigüedad. Por eso desde Adán y Eva se estableció como el sistema de sacrificio como tal, que no, el del santuario para mí es como diferente, sino desde Adán y Eva, o sea, el tener que ofrecer ese sacrificio. Tendrá que ver con esa gracia perdonadora porque también luego veo a Enoch em, y a Job tener esa gracia de victoria también. Todos ellos la tuvieron, claro. Ahí se evidencia que fue instituido apenas en la caída del hombre. Ahí comienza el reino de la gracia. Pero por promesa, mire, por eso es clave este último parrafito. Ha existido por promesa porque es que el Salvador no había venido. Era por la fe en un futuro Salvador. Si Jesús no hubiese tenido éxito cuando vino acá a la tierra, ellos no hubiesen tenido esperanza. O sea, ellos se hubieran perdido. No hubiesen tenido escapatoria ya, por más de que se les hubiera prometido. Pero Dios es fiel y firme. Entonces, bendito sea el Señor. Él vence en la cruz y todo esto que era por promesa se vuelve realidad, queda establecido para siempre. ¿Listo? Es como que, a ver, por ejemplo, cuando uno se inscribe a una universidad, uno se matricula, uno no va y de una vez empieza las clases de la universidad, no, todavía no, usted tiene que pasar por un proceso de matrícula, entonces usted se matricula, paga, entonces la universidad le da un documento donde dice ya se matriculó, lo esperamos aquí tal fecha para iniciar clases. Ahí ya le prometen a usted que va a ingresar a la universidad. Estamos usando una figura del mundo para entenderlo. Es una promesa. Ya empezó. Sí, de pronto usted empieza a leer cosas de lo que va a ver en las materias, de pronto usted empieza a familiarizarse con la universidad, usted ya está metido en el cuento, ¿sí? Pero todavía no ha iniciado ni siquiera las clases, ¿sí? Todavía no está establecido usted en la universidad. Luego viene el día que inicia las clases, usted se sienta ya, empezó a recibir clases, ya quedó establecido, ya quedó sentado allá, ¿sí? Listo. Así es para que hagamos ese paralelo ahí para medio entender. Entonces, el Señor instituye por promesa el reino de la gracia cuando cae el hombre y lo establece con su muerte. Eso es que si el Señor Jesús no hubiera vencido y muerto en la cruz sin pecado alguno, pues no se hubiera podido establecer ese reino. ¿Ven? ¿Se entiende un poco más?
Cuando él está en el Getsemaní, la copa del dolor, esa copa donde dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Dice, le tembló la mano. Eso era duro. Nosotros no entendemos eso. Es una copa espiritual donde se le van a poner a Jesús todos los pecados de la humanidad encima. Como si uno con un pecado que es consciente se siente tan mal, cuando el Señor le hace caer en cuenta, uno no se siente tan mal. ¿Cómo será tener millones de pecados encima de uno? Eso es una cosa impresionante. Entonces dice acá, en ese momento hubiera podido enjugar el sudor de sangre de su frente y dejar que la raza culpable pereciese en su iniquidad. O sea, él hubiera podido, no, yo no puedo con esto. Él hubiera podido decir eso. No, esto es demasiado. Me voy a tener que separar de mi padre por todos estos millones de pecados que van a caer sobre mi cabeza. Imagínense. Al imputársele esos pecados a Jesús que no los cometió, que son nuestros, inmediatamente llegan los demonios a atormentarlo. Claro, porque donde hay pecado, ahí están los demonios. Entonces ellos tienen entrada ahí y el Padre se tiene que apartar. Ahí empieza la separación, o sea, es una cosa que nosotros no alcanzamos a imaginar. Él hubiera podido decir, no, yo no puedo con esto ya. Que la raza humana perezca para siempre. Hubiera podido. Si así lo hubiera hecho, no habría habido redención para la humanidad caída. Pero cuando el Señor lo tomó la decisión y rindió su vida y en su último aliento dijo, consumado es, ahí se cumple lo que el Señor dijo. La promesa que se le dio a Adán y Eva y a todos los demás del Antiguo Testamento queda asegurada. Ya, no se puede, no hay nada que la eche para atrás. Ratificada esa promesa, establecida para siempre. Ya no era solo promesa, ya era una realidad en la muerte de Cristo. ¿Ven? Lo trascendental, todo lo que se estaba jugando ahí. Hermana Lucy. Así, la muerte de Cristo, el acontecimiento mismo que los discípulos habían considerado como la ruina final de sus esperanzas, fue lo que las aseguró para siempre. Si bien es verdad que esa misma muerte fuera para ellos cruel desengaño, no dejaba de ser la prueba suprema de que su creencia había sido bien fundada. El acontecimiento que los había llenado de tristeza y desesperación fue lo que abrió para todos los hijos de Adán la puerta de la esperanza, en la cual se concentraban la vida futura y la felicidad eterna de todos los fieles siervos de Dios en todas las edades. O sea, lo que lo chasqueó fue lo que realmente les aseguró para siempre la esperanza que tenían. Ellos ahí no entendían, pero ya el Señor les iba a explicar en qué consistió su error. Y eso fue lo que el Señor hace. Tan pronto Él resucita, Él se queda 40 días con los apóstoles y les empieza, con los discípulos, y empieza a explicarles lo que ellos no vieron. ¿Listo? Entonces, lo que fue para ellos un desengaño, la muerte de Cristo, era a la vez una prueba de que su creencia de que Él era el Mesías, pues había sido bien fundamentada. ¿Listo? ¿Había tristeza y desesperación? Sí. Pero ellos no, en ese momento no, en medio de esa tristeza y desesperación, no veían todo lo que conllevaba esa muerte. ¿Ven? Hermana Jessie. Dice, los designios de la misericordia infinita alcanzaban a cumplirse hasta por medio del desengaño de los discípulos. Si bien sus corazones habían sido ganados por la gracia divina y el poder de las enseñanzas de aquel que hablaba como jamás habló hombre alguno, conservaban mezclada con el oro puro de su amor a Jesús, la liga vil del orgullo humano y de las ambiciones egoístas. Hasta en el aposento de la cena pascual, en aquella hora solemne en que su maestro estaba entrando, ya en las sombras del Getsemaní,
Hubo también entre ellos una contienda sobre quién de ellos debía estimarse como el mayor. Lucas 22:24. No veían más que el trono, la corona y la gloria, cuando lo que tenían delante era el oprobio y la agonía del huerto, el pretorio y la cruz del Calvario. Impresionante. Mi amor, si quieres, por favor, ayúdanos con el siguiente, que es el mismo párrafo, para completarlo y ya comentamos. Listo. Era el orgullo de sus corazones, la sed de gloria humana, lo que les había inducido a adherirse tan tenazmente a las falsas doctrinas de su tiempo y a no tener en cuenta las palabras del Salvador que exponían la verdadera naturaleza de su reino y predecían su agonía y muerte. Y estos errores remataron en prueba, dura pero necesaria, que Dios permitió para escarmentarlos. Aunque los discípulos comprendieron mal el sentido del mensaje y vieron frustrarse sus esperanzas, habían predicado la amonestación que Dios les encomendara, y el Señor iba a recompensar su fe y honrar su obediencia, confiándoles la tarea de proclamar a todas las naciones el glorioso evangelio del Señor resucitado. Y a fin de prepararlos para esta obra, había permitido que pasaran por el trance que tan amargo les pareciera. Ese es el O objetivo sea, de los chascos, ¿sí? era parte de su preparación, de su limpieza. Claro. Aunque hubiese un Judas ahí, el Señor no se le escapó de las manos esto. Mire, sus designios se cumplieron. Bendito sea el Señor. Sí, el enemigo hizo ahí su obra con Judas. Pareciera que todo estaba perdido, ¿sí? En ese momento ellos sintieron que no, hasta acá llegamos, pero el Señor tenía todo bajo control, mire. Sus designios se cumplieron. Hasta por medio del desengaño, del chasco. Hay que vean la palabra desengaño, eso es chasco, ¿sí? En medio de eso, el Señor no, o sea, es que Él tiene el control de todo, hermanos. No es que hay algo se le salió de control, no, eso sigue. Yo me imagino al Señor Jesús, imagínense, en el momento que Jesús necesitaba más apoyo humano, porque Él no podía usar su poder divino, y estos peleando por saber quién era el mayor, quién iba a ocupar el cargo de primer ministro. Así somos. Así somos, con nuestros propios hermanos y nuestra propia familia. Cuando el otro necesita ayuda, nosotros estamos en otro canal. Entonces, si no podemos con los que están más cercanos a nosotros, imagínense cómo el Señor nos va a confiar almas. Qué importante la preparación. Y estos chascos a veces son necesarios. Son necesarios. Y se cumplió el propósito. Duro, sí, pero necesario, mire. Era necesario. Para romper ese chip, romper esa programación que tenían de las enseñanzas de un reino terrenal, que eso no era de Dios, eso era de Satanás. Y después pues viene, ahí sí cuando comprenden, mire, cuando comprendieron, ay, descansaron, yo me imagino, qué alegría cuando uno comprende. Y el Señor los manda a predicar el Evangelio a todo el mundo. Tremendo esto. Maracarito. Listo. Después de su resurrección, Jesús apareció a sus discípulos en el camino de Emaús. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les iba interpretando en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. Lucas 24:27. Los corazones de los discípulos se conmovieron, su fe se reavivó, fueron regenerados en esperanza viva, aun antes de que Jesús se revelase a ellos. El propósito de este era iluminar sus inteligencias y fundar su fe en la palabra profética. Más firme. Deseaba que la verdad se arraigase firmemente en su espíritu, no solo porque era sostenida por su testimonio personal, sino a causa de las pruebas evidentes suministradas por los símbolos y sombras de la ley típica y por las profecías del Antiguo Testamento.
Esa es la primera vez que el Señor empieza a explicarles a los discípulos, pero solamente a dos primero. Yo no sé quiénes fueron porque la Biblia no dice, ni el Espíritu de Profecía dice quiénes eran esos dos discípulos que primero recibieron esa explicación, ¿se acuerdan? Pero es maravilloso, y ese capítulo me encanta en el Deseo a todas las gentes. El que quiera leerlo, ahí está. Es maravilloso, la narrativa de la hermana White ahí es totalmente increíble. Y ellos ahí entienden, ¿sí? El Señor ilumina el corazón de ellos y por primera vez entienden su error, entienden que lo que esperaban no era así como ellos lo esperaban, les muestra las escrituras del Señor y se les abre, se les quita el velo ya. ¿Ven? Qué hermoso eso. Hermanita Carito, siga en la siguiente porque es el mismo párrafo, por favor, si es tan amable. Sí, señor. Era necesario que los discípulos de Cristo tuviesen una fe inteligente, no solo en beneficio propio, sino para comunicar al mundo el conocimiento de Cristo. Y como primer paso en la comunicación de este conocimiento, Jesús dirigió a sus discípulos, a Moisés y a todos los profetas. Tal fue el testimonio dado por el Salvador resucitado en cuanto al valor e importancia de las escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, el Señor les empezó a explicar todo, ¿no? El camino de Maús. Yo creo que esos dos discípulos eran Juan y su hermano, porque Pedro al parecer se quedó en Jerusalén y sus discípulos iban a devolver hasta Galilea y ahí fue donde el Señor los toma, pero ellos se devuelven de la emoción. Ellos cuando el Señor les explica todo eso se devuelven corriendo a contarles a los demás discípulos esto. Y ahí empieza el entendimiento y la explicación de todo esto. Bien, hermana Lucy. Ah, no, hermana Leonor, perdón. Hermana Leonor. Bueno, Dice, ¿qué cambio el que se efectuó en los corazones de los discípulos cuando contemplaron una vez más el amado semblante de su maestro? Lucas 24:32. En un sentido más completo y perfecto que nunca antes habían hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y asimismo los profetas. La incertidumbre, la angustia, la desesperación dejaron lugar a una seguridad perfecta, a una fe serena. Que mucho entonces que después de su ascensión ellos estuviesen siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. El pueblo que no tenía conocimiento sino de la muerte ignominiosa del Salvador, miraba para descubrir en sus semblantes una expresión de dolor, confusión y derrota, pero solo veía en ellos alegría y triunfo. Qué preparación la que habían recibido para la obra que les esperaba. Habían pasado por la prueba más grande que les fuera dable experimentar y habían visto cómo, cuando a juicio humano, todo estaba perdido. La palabra de Dios se había cumplido y había salido triunfante. Continúas en el siguiente, por favor, que ese párrafo no se ha Bueno, terminado. Ahí. en lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como ancla del alma, segura y firme. Hebreos 6, 18, 19. Habían comprobado la sabiduría y poder de Dios y estaban persuadidos de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada podría apartarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. En todas estas cosas decían, somos vencedores y más aún por medio de aquel que nos amó. La palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún, el que fue levantado entre los muertos, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:38, Primera de Pedro 1:25, Romanos 8:34. Bueno, Todas las ¿qué trajo el chasco para ellos? Mire, siempre viene una bendición, siempre después del chasco. Entonces el Señor tiene un propósito. ¿Ven? Cambio, mire, ¿qué cambio? Ahí empieza el cambio. Seguridad perfecta, ya no hay dudas. Fe serena, tranquilos.
Y cuando el pueblo pensó que ellos estaban arrinconados, tristes, mal, pues encontraron todo lo contrario. Encontraron alegría, triunfo, regocijo. Claro, la gente de afuera no entendía qué estaba pasando, ¿no? Sigamos, hermanos, y si alguien quiere preguntar algo, es un comentario, bien pueda. En lo sucesivo, ¿qué podría hacer vacilar su fe o enfriar el ardor de su amor? En sus penas más amargas, ellos tuvieron poderoso consuelo, una esperanza que era como ancla del alma, Ay, qué segura y firme. hermanita, perdóneme, qué pena, pero es que ay, me equivoqué de párrafo, que perdóneme. No Qué problema. pena, ya lo había leído. Ya. Y El la Señor, siguiente, hermano. listo. El Señor dice, nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Joel 2:2. Una noche podrá durar el lloro, mas a la mañana vendrá la alegría. Salmo 3:35. Cuando en el día de su resurrección estos discípulos se encontraron al Salvador y sus corazones ardieron al escuchar sus palabras, cuando miraron su cabeza, sus manos y sus pies, que habían sido heridos por ellos, cuando antes de su ascensión Jesús les llevara hasta cerca de Betania y levantando sus manos para bendecirlos, les dijera, id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura, y agregará, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 16:15 y Mateo 28:20. Amén. ¿Cuánto dura el chasco? Mire, acá lo dice, Salmos 35. Una noche. ¿Cuánto duraron los discípulos en esa amargura, bueno, no amargura, sino en ese trance, en ese chasco, en ese momento de pesadumbre, de tristeza, de preguntas? ¿Cuánto duró ese chasco? Una noche. ¿Mm? Un día. Una noche involucra un día. Dice, pero a la mañana vendrá la alegría. ¿Cuándo empieza la alegría? Cuando ven al Señor resucitar y empieza María Magdalena a decirles, el Señor resucitó, ellos no creían y se fue Pedro allá corriendo y también se entera, resucitó, entonces todo empieza la alegría, empieza algo diferente. No se nos olvide nunca, el Señor no nos va a dejar en medio del chasco. Cuando en el día de Pentecostés descendió el Consolador prometido, y por el poder de lo alto que les fue dado, las almas de los creyentes se estremecieron con el sentimiento de la presencia de su Señor, que ya había ascendido al cielo. Entonces, aunque la senda que seguían, como la que siguiera su Maestro, fuera la senda del sacrificio y martirio, ¿habrían ellos acaso cambiado el ministerio del Evangelio de Gracia con la corona de justicia que habían de recibir a su venida por la gloria de un trono mundano que había sido su esperanza en los comienzos de su discipulado? Aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de todo cuanto podemos pedir y aún pensar, les había concedido con la participación en sus sufrimientos, la comunión de su gozo, el gozo de llevar muchos hijos a la gloria, dicha indecible, un peso eterno de gloria, al que dice Pablo, nuestra ligera aflicción que no dura sino por un momento, no es digna de ser comparada. Bendito sea el Señor cuando estemos en esa condición. El día del Pentecostés fue como el gran momento donde ellos reciben todo lo que les faltaba entender, aprender. Su consuelo viene desde el mismo momento en que Jesús resucita. Y ese mismo día el Señor acompaña a los discípulos en Emaús, el camino de Emaús. Fue el mismo día que Él resucitó. Él va al cielo, luego vuelve y en la tardecita ya, que esos dos discípulos se van a devolver a su casa, ahí el Señor los alcanza y se camufla bajo una persona normal para que ellos pues, no se asusten primeramente y Él les empieza a explicar las escrituras
Y después es que él se revela y se dan cuenta que era Jesús con el que estaban. Todo eso sucedió el mismo domingo de resurrección, ya al caer la tarde del domingo y empezar el día lunes, bíblicamente hablando, fue que ocurrió eso. Entonces ahí empieza todo. Miren que el Señor no deja a su pueblo en tristeza perpetua. No, no, no. Eso pasa la aflicción y el Señor viene con todo. Lo mismo le pasó a los mileritas, hermanos. Una noche sufrieron. Al otro día ya empezaron las respuestas y siguieron adelante con la ayuda del Señor. Entonces los chascos traen bendición. Eso es algo que hemos aprendido. Chascos traen bendición, los chascos del Señor que permite el Señor para nuestra vida. Lo que experimentaron los discípulos que predicaron el Evangelio del reino, cuando vino Cristo por primera vez, tuvo su contraparte en lo que experimentaron los que proclamaron el mensaje de su segundo advenimiento. Así como los discípulos fueron predicando, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios. Así también Miller y sus asociados proclamaron que estaba a punto de terminar el periodo profético más largo y último de que habla la Biblia, que el juicio era inminente y que el reino eterno iba a ser establecido. La predicación de los discípulos en cuanto al tiempo se basaba en las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel. El mensaje proclamado por Miller y sus colaboradores anunciaba la conclusión de los 2300 días de Daniel 8:14, de los cuales las 70 semanas forman parte. En cada caso, la predicación se basaba en el cumplimiento de una porción diferente del mismo gran periodo profético. Dos generaciones que vivieron un chasco muy grande. ¿Listo? Ese es el paralelo que la hermana Juárez está haciendo aquí. Los discípulos tuvieron su mensaje, se ha cumplido el tiempo. Y Guillermo Miller también tuvo un mensaje, se ha cumplido el tiempo. ¿Ok? Está a punto de terminar el periodo profético más largo y el último del que habla la Biblia. En ambos casos, la predicación está basada en un tiempo, ¿sí notan? En ambos casos hay un chasco. En ambos casos, el chasco es producido por la ceguedad de las creencias populares. Ya lo va a explicar la hermana White más adelantico. Hay muchas cosas en común entre estos dos generaciones de la historia cristiana. La de los discípulos en su chasco con el Señor Jesucristo cuando muere y la de Guillermo Miller cuando anuncian que Jesús viene por segunda vez y realmente era que él iba a entrar al lugar santísimo del santuario. Hermana Carito. Sí, señor. Como los primeros discípulos, Guillermo Miller y sus colaboradores no comprendieron ellos mismos enteramente el alcance del mensaje que proclamaban. Los errores que existen desde hacía largo tiempo en la Iglesia les impidieron interpretar correctamente un punto importante de la profecía. Por eso bien proclamaron el mensaje que Dios les había confiado para que lo diesen al mundo. Sufrieron un desengaño debido a un falso concepto de su significado. A mayor orgullo, más duro nos da el chasco. ¿Sí? Entre más orgullo, más duro nos da el chasco. Por eso tenemos que pedir al Señor humildad. Porque podemos tener muchos falsos conceptos. Mira, ahí lo dice. Y ese chasco que tuvo Guillermo Miller y los discípulos, ambos, fue por un falso concepto, mire, una cosa en común. La raíz fue la misma, un falso concepto que tenían de las cosas. Vamos a ver un poquito más el de Guillermo Miller. Hermana Leonor. Al explicar Daniel 8:14 hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Miller, como ya lo hemos dicho, aceptó la creencia general de que la tierra era el santuario y creyó que la purificación del santuario representaba la purificación de la tierra por el fuego a la venida del Señor. Por consiguiente, cuando echó de ver que el fin de los 2300 días estaba predicho con precisión, sacó la conclusión de que esto revelaba el tiempo del segundo advenimiento. Su error provenía de que había aceptado la creencia popular relativa a lo que constituye el santuario.
Las creencias populares, otra vez, Mm. igualito que los apóstoles, los discípulos, ¿sí? Creencias populares, falsos conceptos. En este caso de Miller, ¿cuál era? Era Que el una, santuario era que la el santuaria era sitio del la tierra. santuario, Sí, que, exactamente. que Que se la pensaba que era tierra, acá, que era la tierra. eso. Y eso era común entre los cristianos creer eso. Entonces a veces uno como tiene uno ideas que son comunes, pero no necesariamente son correctas. Pero hay que examinarnos, hay que estar pendientes, hay que estar en una actitud de humildad ante el Señor para que Él nos explique, porque hay cosas que todavía, mucho que no entendemos. Entonces, pueden haber creencias populares que nos bloqueen para poder entender lo que el Señor nos quiere explicar, tal cual como le sucedió a los discípulos, tal cual como le sucedió a los mileritas. Entonces, tenemos que tener cuidado con las creencias populares. No todo lo que nos enseñaron es correcto. ¿Ven? Son tradiciones, falsos conceptos que el enemigo ha introducido. Y a veces nos hablamos así como si eso fuera bíblico y resulta que no, hay cosas que no son bíblicas, que está en nuestro lenguaje mismo, en nuestra forma de ver las cosas. En el sistema típico, que era sombra del sacrificio y del sacerdocio de Cristo, la purificación del santuario era el último servicio efectuado por el sumo sacerdote en el ciclo anual de su ministerio. Era el acto final de la obra de la expiación, una remoción o apartamiento del pecado de Israel. Prefiguraba la obra final en el ministerio de nuestro sumo sacerdote en el cielo, en el acto de borrar los pecados de su pueblo, que están consignados en los libros celestiales. Este servicio envuelve una hora de investigación, una hora de juicio y precede inmediatamente la venida de Cristo en las nubes del cielo con gran poder y gloria, pues cuando Él venga, la causa de cada uno habrá sido fallada. Jesús dice, mi galardón está conmigo para dar la recompensa a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Esta obra de juicio, que precede inmediatamente al segundo advenimiento, es la que se anuncia en el primer mensaje angelical de Apocalipsis 14:7. Temed a Dios y dale gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Esta fue la predicación de Guillermo Miller. La hora de su juicio ha llegado. Y es curioso porque él leía mucho ese mensaje, el primer ángel lo usaba mucho en sus prédicas, pero no se da cuenta, es decir, por la creencia popular. No se da cuenta que acá dice, ha llegado la hora del juicio, no dice, ha llegado la hora de la venida de Cristo. El juicio no es la venida de Cristo. El juicio es lo que debería suceder antes de la venida de Cristo. Pero dice que la hora, he aprendido en el lenguaje bíblico cuando dice que la hora, una hora, es algo corto, no es algo, por eso la Biblia no dice llegó el día del juicio, no, la Biblia no dice el día del juicio, es curioso, dice la hora del juicio. Y eso quiere decir que era un periodo corto. O sea, el Señor no necesitaba 100, 200 años para hacer el juicio, no, eso no era la idea del Señor. El mismo lenguaje bíblico lo dice acá, la hora del juicio. Entonces, Guillermo Miller no se dio cuenta que acá hablaba del juicio y que el juicio estaba simbolizado acá en el Levítico 16, en la obra de, de la expiación en el santuario. ¿Ok? El acto final que se hacía para terminar todo el ciclo anual de fiestas era la expiación, para limpiar el pecado. Eso no lo tenían claro. ¿Pero por qué? Porque esa creencia popular les cegó el entendimiento. Probablemente no era una luz para ellos la del santuario, o probablemente sí, no lo sé. Pero la creencia popular de que la tierra era el santuario les impidió ver más allá. Los que proclamaron esta amonestación dieron el debido mensaje a su debido tiempo. Pero así como los primitivos discípulos declararan, se ha cumplido el tiempo y se ha acercado el reino de Dios, fundándose en la profecía de Daniel 9, sin darse cuenta de que la muerte del Mesías estaba anunciada en el mismo pasaje bíblico,
Así también Miller y sus colaboradores predicaron el mensaje fundado en Daniel 8:14 y Apocalipsis 14:7, sin echar de ver que el capítulo 14 del Apocalipsis encerraba aún otros mensajes que debían ser también proclamados antes del advenimiento del Señor. Como los discípulos se equivocaron en cuanto al reino que debía establecerse al fin de las 70 semanas, así también los adventistas se equivocaron en cuanto al acontecimiento que debía producirse al fin de los 2300 días. En ambos casos, la circunstancia de haber aceptado errores populares, o mejor dicho, la adhesión a ellos, fue lo que cerró al espíritu a la verdad. Ambas escuelas cumplieron la voluntad de Dios, proclamando el mensaje que él deseaba fuese proclamado, y ambas, debido a su mala comprensión del mensaje, sufrieron desengaños. Interesante esos paralelos, ¿no? Ambas sufrieron desengaño, o sea, chasco. Ambas fue por lo mismo, el acontecimiento que ocurriría al cabo de ese tiempo profético. Y ambos no miraron lo que seguía después del pasaje que se enfocaron, claro, porque cuando uno tiene expectativas, uno se enfoca solo en ciertos pasajes de la Biblia, los que a uno le gustan, ¿no? Pero los que a uno no, como que no, y uno les hace como, oye, no, mejor no leo eso, ¿sí? Entonces ellos leyeron Daniel 9, pero el versículo 24, el 25, y se saltaron la parte donde dice que el Mesías debe morir, o sea, no lo vieron, estaba ahí enseguida. Asimismo, Guillermo Miller también se basaba en Apocalipsis 14:7. La hora del juicio ha llegado, hermanos, prepárense. Va a venir el Señor Jesús, sí. Pero no veían que habían dos mensajes más. El mensaje del segundo y tercer ángel ha caído Babilonia. Si alguno adora a la bestia a su imagen. O sea, todavía faltaban cosas para cumplirse. Y ahí estaban, ahí al piecito, ¿ves? Entonces, mire todo lo que sucede con los chascos. Bueno, eso hace parte también de la vida cristiana, los chascos. Sin embargo, Dios cumplió su propósito misericordioso, permitiendo que el juicio fuese proclamado precisamente como lo fue. El gran día estaba inminente, y en la providencia de Dios el pueblo fue probado tocante a un tiempo fijo, a fin de que se les revelase lo que había en sus corazones. El mensaje tenía por objeto probar y purificar la iglesia. Los hombres debían ser inducidos a ver si sus afectos pendían de las cosas de este mundo o de Cristo y del cielo. Ellos profesaban amar al Salvador, debían probar pues su amor. Estarían dispuestos a renunciar a sus esperanzas y ambiciones mundanas para saludar con el gozo el advenimiento de su Señor. El mensaje tenía por objeto hacerles ver su verdadero estado espiritual. Fue enviado misericordiosamente para despertarlos a fin de que buscasen al Señor con arrepentimiento y humillación. No es tan importante este párrafo. Finalmente los chascos. Finalmente las cosas que no son tan cómodas para nosotros. Las pruebas. Todo eso tiene un único propósito. Miren. Revelar lo que hay en nuestros corazones. Ahí está. ¿Es el ideal de Dios llegar a sus extremos? No. Pero con nosotros a veces no se puede de otra forma. Entonces el Señor tiene que permitir la enfermedad para que alguien caiga en cuenta, para que alguien se quiebrante ante el Señor. Es así. A veces el Señor tiene que permitir chascos colectivos como el de los discípulos y como el de los mileritas. ¿Para qué? Para revelar lo que hay en los corazones. A veces el Señor tiene que permitir cosas que nos pasen en la vida ¿para qué? O sea, cosas que no son agradables. ¿Para qué? Para que se revele lo que hay en los corazones. Pasamos por situaciones que decimos que está pasando para que se revele lo que hay en los corazones, hermanos. Es que al Señor se le haya salido de las manos algo, no. Ese es el propósito, que lo aprendamos, hermanos. Ese es el único propósito. Por eso el Señor dice, ven, estemos a cuentas, o sea, a las buenas. No esperes a que tenga que llevarte al extremo, a un chasco, a unas cosas así. Yo te amo
y te quiero revelar lo que hay en el corazón, pero de ti depende cómo se haga. Si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, no hacemos nuestro deber de escudriñarnos con Jesús, el Señor tiene que enviar algo, chasco, personal o con alguien que amamos mucho para probar lo que hay, para revelar lo que hay en el corazón. Y de ese chasco, de esas pruebas, vamos a salir probados y purificados, porque ese era el objetivo, mire, ahí lo dice. Que veamos en dónde, el Señor desea que veamos dónde están nuestros afectos realmente, si es realmente en el reino de Dios y su justicia o es en otras cosas. Entonces Dios nos tiene que llevar a esas cosas, nos tiene que llevar a sus extremos, digámoslo así. Pero una en medio de esa prueba, en medio de ese chasco, Jesús no se aparta de nosotros. ¿Quién sigue? Además, si bien el desengaño era resultado de una comprensión errónea del mensaje que anunciaban, Dios iba a predominar para bien sobre las circunstancias. Los corazones de los que habían profesado recibir la amonestación iban a ser probados. En presencia de su desengaño, se apresurarían ellos a renunciar a su experiencia y abandonar su confianza en la palabra de Dios, o con oración y humildad procurarían discernir en qué puntos no habían comprendido el significado de la profecía. ¿Cuántos habían obrado por temor o por impulso y arrebato? ¿Cuántos eran de corazón indeciso e incrédulo? Muchos profesaban anhelar el advenimiento del Señor, al ser llamados a sufrir las burlas y el aprobio del mundo y la prueba de la dilación y del desengaño. ¿Renunciarían a su fe? Porque no pudieran comprender luego los caminos de Dios, para con ellos rechazarían verdades confirmadas por el testimonio más claro de su palabra. Ahí también se mide el pueblo de Dios, ¿no? ¿Quién realmente desea buscar al Señor con oración y humildad en medio de los chascos? Los que vieron la película ahí de Hilo al Mundo ven cómo algunos renunciaron a su fe, dice, ¿no? O sea, el orgullo pudo más. Dijo, en este momento no voy a creer más en Dios. Así hubo gente que dijo, fue tan duro el chasco que el orgullo pudo más, pero ahí se demostró que el corazón no estaba con Cristo. Estaban era por miedo, por emoción, por otros factores, pero no por Cristo. Y al final resultó un puñado de 50 personas que quedaron de todo ese movimiento, imagínense. Y con esas 50 el Señor trabajó y formó la siguiente fase del pueblo adventista. Ahí viene Jaime White, la señora White, Joseph Bates, John Lowborough, todos ellos, los que quedaron. ¿Mm? Lo mismo los discípulos. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Un montón. No eran solo los 12 eran los más cercanos, pero él tenía muchos discípulos. Mire usted cuando él envía la comisión de los 70. ¿Por qué 70? Porque eran 70 discípulos. Además era un escándalo tener discípulas. Y Jesús tuvo discípulas. O sea, Jesús también rompió esquemas en esa época, hizo cosas chocantes para la gente que la gente no entendía y se escandalizaba. Y había muchos Porque las discípulos. mujeres eran, pues por decirlo así, no eran como valoradas en ese momento, ¿no? No las dejaban ni entrar a la Sí, sinagoga. sí. Y Jesús tuvo discípulas. Claro, él tuvo, pues también para no chocar tanto con la gente, pues tuvo precauciones y todo, pero él las nombró. Había una hija ahí ustedes pueden ver en la escritura, había personas influyentes, mujeres que tenían esposo y todo, y ellas se convertían y ayudaban al ministerio, o sea, eso fue increíble. ¿Cuántos quedaron al final? ¿Mm? 11 más unas mujeres, María Magdalena, ¿sí? Unas poquitas, de todo esa, en la alimentación de los panes y los peces, uy, eso ahí Jesús le llegaron cientos de discípulos y candidatos y todo eso. Pero ¿quiénes quedaron al final realmente? Unos pocos. Cabían en una casa, el aposento alto. Asimismo, el chasco, los mileritas, ¿cuántos quedaron? Poquitos. Ese es el pueblo de Dios, el remanente que queda. Triste, pero cierto.
Esta prueba revelaría la fuerza de aquellos que con verdadera fe habían obedecido a lo que creían ser la enseñanza de la palabra y del Espíritu de Dios. Ella les enseñaría cómo solo tal experiencia podía hacerlo, el peligro que hay en aceptar las teorías e interpretaciones de los hombres, en lugar de dejar la Biblia interpretarse a sí misma. La perplejidad y el dolor que iban a resultar de su error producirían en los hijos de la fe el escarmiento necesario. Los inducirían a profundizar aún más el estudio de la palabra profética. Aprenderían a examinar más detenidamente el fundamento de su fe y a rechazar todo lo que no estuviera fundado en la verdad de las Sagradas Escrituras, por muy amplia que fuese su aceptación en el mundo cristiano. Hermanos, vamos a dejar que la palabra nos hable o que las interpretaciones de los hombres nos hablen. Es un gran peligro, mira, acá lo dice. Ahí se prueban esos chascos, quién está confiando en interpretaciones humanas y quién está confiando en la palabra de Dios. Nosotros los humanos cometemos muchos errores con las palabras de Dios porque o le añadimos cosas que Dios no dijo o le quitamos cosas que Dios dijo y le quitamos, le cortamos palabra, le cortamos cosas. Entonces, eso sucede muy a menudo. Y hay tantas interpretaciones humanas hoy en día que todo el asunto de la justificación de la fe está manchado con interpretaciones humanas, tantas teorías, ¿no? O ideas que nos llevamos de lo que hemos aprendido del cristianismo. Hermana Jessie. A estos creyentes les pasó lo que a los primeros discípulos, lo que en la hora de la prueba pareciera oscuro a su inteligencia, les fue aclarado después. Cuando vieron el fin que vino del Señor, supieron que a pesar de la prueba que resultó de sus errores, los propósitos del amor divino para con ellos no habían dejado de seguir cumpliéndose. Merced a tan bendita experiencia, llegaron a saber que el Señor es muy misericordioso y compasivo, que todos sus caminos son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Siempre el Señor le va a aclarar a sus discípulos, a las personas que con humildad se acercan a Él. Él aclara, eso es una promesa maravillosa. O sea, Él da luz en medio de las tinieblas. Él siempre va a aclarar lo que no entendamos, si nos acercamos con corazón humilde a Él, ¿no? Entonces es una promesa. Así que tranquilo, cuando algo nos pase, no entendamos, Él nos va a aclarar. Tendrás que estar dispuesto, ¿no? Y dedicar tiempo pues, a caminar con el Señor Jesús, involucrarlo en toda tu vida para que esto sea una realidad. ¿Listo? Pensemos en qué cosas, falsos conceptos tenemos hoy día, que el Señor nos ha ayudado a entender mejor. Pensemos y démosle honra y gloria a Él. Hay muchos. No sé si quieran compartir alguno rápidamente. Un falso concepto que hayan tenido que aquí el Señor nos ha aclarado. La historia de lo que se está estudiando, por ejemplo, para mí hay ciertas cosas que tenía un concepto diferente, pero mira que el Señor en su misericordia, ¿sí? Él nos muestra la verdad, ¿sí? Aquí en La Verdad os hará libre, gracias a Dios, porque pues Él ha permitido este ministerio. Y Amén. ahí me ha fortalecido en todo, en cuanto a historia, en cuanto a promesas, muchas cosas el Señor me ha aclarado. Entonces estoy Amén. muy agradecida por eso con el Señor Jesús. Sí, muchas creencias populares, ¿no? Como, por ejemplo, en mi caso, que uno se bautizaba y ya era del pueblo de Dios y ya estaba listo para ir al cielo. Esa era una creencia popular que yo acepté así, ¿no? Entonces, y eso todavía nos cuesta, ¿no?
No es así tan, Bueno, tan pero simple. yo quiero también decir algo que yo sigo escuchando a algunos pastores que me gustan mucho y he visto que ellos también han tenido que volver como a estudiar para refutar ciertas cosas que ellos decían antes. Entonces me parece que todos pues también, desde que uno estudie, pues se va ampliando más el conocimiento y el Señor le va dando más luz. Entonces, pues, bueno, toda persona que estudie más cada día le va dando más luz. Eso he visto también. Y en To- general, pues es así. Sí, y para agregar, toda persona que decida en su corazón caminar con Jesús cada día de la mano, ¿sí? Conociéndole más, estudiando su palabra, estudiando espíritu de profecía, confesando sus pecados más internos, el Señor no nos va a dejar perecer. Y Él pone en nosotros el querer como el hacer para con su buena voluntad de escudriñar esa palabra, de amarle más a Él, de obedecerle más a Él antes que a los hombres y de cada día pues no soltarnos de esa mano de Jesús, porque perecemos y estamos expuestos a cualquier tentación que el enemigo quiera involucrarnos y hacer pecar. Entonces, por eso es necesario. Y yo aprendí eso, aprendí. El Señor va, él tiene el control de todo y Él va mostrándonos a cada uno esa necesidad que debemos buscarle. Bueno, miramos qué dice la palabra con respecto a lo que se ha dicho. Que la palabra hable, no que nosotros hablemos. A ver, Eh, dice bueno, aquí. Jeremías 33:3. A ver si es 33:3. Mira. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí. No son los que estudian, son los que claman. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles, ocultas, dice la Reina Valera, que tú no conoces. Amén. Claro, al clamarle uno al Señor, pues el Señor le va indicando a uno, bueno, mira, y le va mostrando, es que Él lo hace todo. Nosotros no hacemos nada, Él lo hace todo. Ok. Hermana Jessie. claro, te va a mostrar, por decirlo así, a dónde ir, pero él va a ser el que te va a mostrar qué leer, a dónde ir y cómo entender este versículo. Yo en este caminar con Jesús y, y respondiendo exactamente a la pregunta, conceptos que yo tenía, dos muy importantes, que, bueno, son más, pero son dos los que recordé muy importantes para mí, ¿no? En lo que a mí más me ha interesado y también en lo que más es mi lucha. Una es respecto a la reforma pro salud, a la alimentación y a hábitos, que no solo es alimentación, sino hábitos. Eh, claro, por ese fariseísmo, por ese concepto que tenía y al leer bajo otra óptica el espíritu profecía, veía muchas obras, veía que era yo la que teniendo esa información entendía mal un versículo que yo repetía mucho y aunque a cabalidad todavía sé que falta más aprendizaje, pero ya gracias a Dios no lo repito y yo hasta ahorita, en este momento fue que caí en cuenta es, por tu conocimiento serás juzgado, pero realmente no es así tal cual literal lo que quiere decir ese versículo. Y yo siempre lo tomaba como que, bueno, hermanos, ustedes ya saben, ustedes verán, o sea, obras. Con el conocimiento seres juzgado, ya conoces que tal cosa hace daño. El azúcar, que es que es la primera droga, está por encima de muchas cosas. Entonces dejo el azúcar y entonces ya el Señor no me puede juzgar por eso, pero que he aprendido que tengo que clamar, como dice ahí, o sea, que tengo que em, hacerlo con Jesús porque Él es el que lo va a hacer en mí. Entonces,
el concepto que yo tenía era mucho de obras, ¿no? Aún así, cuando había leído ya el libro Fe y Obras, todavía eso seguía en mi vida. Entonces, ese es un concepto que ha ido cambiando, porque al pecado hay que llamarlo por su nombre, a los malos hábitos, todo está ahí, eso no ha dejado de ser, pero ha cambiado el concepto que yo tenía en mi mente, o sea, eso lo estoy hablando solo yo. Otro concepto que es muy parecido, es lo mismo, al estar a cuentas, entender que sí, poco a poco fui entendiendo la preparación, que hay cosas que debemos saber, que la iglesia está, que nosotros estamos durmiendo, que hay que avanzar, que sí, pero no algo muy chévere que yo he ido aprendiendo es el estar a cuentas, ¿no? Que era algo que yo no sabía, o sea, que no era solo conocer mi condición muy por encima. Al estar a cuentas es conocer la profundidad, conocer lo que aún tu ojo no te muestra porque no lo ves, realmente no lo ves, y conocerlo tan a detalle porque Jesús es el que te lo muestra y el estar a cuentas es simplemente ponérselo en sus manos, no es la solución, porque también llegué a pensar que es que esa ya es la solución, no, es simplemente ponérselo a él, o sea, charlarlo con él, ¿no? Y a sincerarse, sin maquillar palabras, ¿no? Eso es algo, un concepto que incluso no es que haya cambiado, es que no lo conocía, ¿no? Y lo veo en la palabra tan claro y hasta en el Espíritu de Profecía que antes yo leía y lo había leído esos mismos párrafos y hoy en día los leo, pero como ya Jesús está enseñándome eso, digo, uy, como no lo vi, como, pues no, porque no estaba con ceguedad, ¿no? No lo entendía. En esa época de pronto entendía otras cosas, pero ahora bajo esa óptica entiendo más. Exacto. Bueno, gracias. Nos estamos compartiendo lo que nosotros personalmente, cada uno, le ha sido aclarado después. Acá lo subrayamos, ¿sí? ¿Qué cosas eran creencias populares que no aceptaba y ahora se le ha aclarado mucho? Pues cada uno está compartiendo su posición, al debido respeto, desde luego, porque cada uno no pretendemos que todos tengan la misma experiencia. En mi caso, le doy gracias al Señor porque aquí, a través del Ministerio de la Verdad Sala Libres, he aprendido a caminar con Jesús. Yo no sabía caminar con Jesús. Yo pensé que caminar con Jesús era ir a la iglesia los sábados. Ese era mi concepto. Yo pensé que caminar con Jesús era hacer las obras religiosas, los actos religiosos de los sábados y de vez en cuando ir a las juntas de iglesia, todas las cosas a las que me acostumbré. Yo, Tomás Esteban García, no hablo por el resto. Entonces yo le agradezco mucho al Señor Jesús porque a través de este ministerio yo he aprendido a caminar con Jesús. No es que ya sepa, aclaro, no es que ya, no, estoy como un bebé aprendiendo a dar pasitos, pero me alegra mucho, me ha cambiado la vida. Eso puedo decir es un antes y un después. Y gracias a mi Señor Jesús por eso. Y esto es para la honra y gloria del Señor, todo lo que cada uno de ustedes ha expresado que a usted le ha cambiado la vida y que se le ha aclarado que sí, hemos pasado chasco. Yo pensé que esto era así y resulta que no. Entonces es para la honra y gloria de nuestro Dios. No que este ministerio no se equivoque, claro que nos equivocamos. Hoy me equivoqué aquí con esto del reino de la gracia, mire. Pero el Señor, ¿qué hizo? Aclaró. Qué bendición, mire. Aclara, claro que cometemos errores, pero tenemos la promesa de que si clamamos, se nos aclarará. Clamar, hermanos, clamar. Vamos entonces, hermanos, a finalizar. Gracias por compartir sus experiencias. Y si alguien desea tener la oración final, invitamos a participar. Bueno, vamos a orar. Hermana Luz. Nos postramos de rodillas. Padre nuestro, que moras en las alturas de los cielos. Señor, reunidos, alabándote, glorificándote y dándote las gracias
Gracias porque ha aclarado, Señor, mucho de la historia, nos ha aclarado de lo que es caminar de la mano con Jesucristo y aprender a que hay un Dios viviente, Jehová, Dios creador del cielo y la tierra. Muchas gracias por aclarar a nuestras mentes, de todos los que estamos aquí escuchando tu palabra, estudiándola. Estamos muy agradecidos, Señor, por estas grandes verdades. Ahora te pido, Señor, nos perdones. Perdona, Señor, a cada uno de los que estamos acá. Perdona a nuestras familias, porque, Señor, nos hemos separado de ti y nos hemos contaminado. Queremos que nos laves con tu sangre preciosa. Límpianos de toda inmundicia. Y permítenos tener una nueva semana, Señor, de la mano caminando con Jesús. Así o mucho más como caminó Enoc, tu siervo Enoc. Enséñanos, Señor, a cómo caminar contigo y a no soltarnos de tu mano. Muchas gracias por la vida, gracias por la salud. Que cada día seas tú, Señor, mostrándonos qué te agrada a ti para que obtengamos la salud al 100%. Física, salud mental, salud espiritual, y que podamos, Señor, testificar con nuestro propio ejemplo. Muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos concedes. Te pedimos tu bendición para esta nueva semana. En el nombre de Jesucristo, hágase conforme a tu voluntad. Amén.